Bienvenidos al Draw My Life de Mundo Creepy. Pero para contarles esta historia, primero tienen que aprenderse la historia del gran, poderoso y bastante hermoso Masked Man, es decir, yo mero. Mi historia empieza en el año 1990, en Ciudad de México, más específicamente en CTM Culhuacán, cuando mi mamá, que se llama Mónica, y mi papá, que se llama Eduardo, se conocieron en un andador donde vivían y eran vecinos. Mi mamá tenía 19 años en ese entonces y mi papá 17. Ay, eso era ilegal. Bueno, no importa, el punto es que mi abuelo en un inicio no quería a mi papá, no quería que mi papá se volviera el novio de mi mamá, realmente no sé por qué, pero llegó su odio al punto en el que un día lo correteó con un machete por todo el andador. Afortunadamente no le hizo nada. Y lo inexplicable en esta parte de la historia es que eventualmente mi papá se volvió como su yerno favorito y lo quería mucho, lo abrazaba y todo. Fue bastante raro. Ellos se casaron en noviembre del año 1993, el día 5 para ser más específicos, y casi un año después, el 26 de noviembre del 94, nací yo. Haciendo cuentas, eso quiere decir que mis papás me concibieron el 14 de febrero. ¿Fue un regalo de 14 de febrero? Bueno, cuando tenía aproximadamente unos 3 años, mis papás se mudaron a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, que era una ciudad al norte del país, pequeña, próspera y sumamente pacífica, a diferencia de la bastante concurrida y peligrosa Ciudad de México. Y bueno, ya sabemos cómo terminó eso. Sin embargo, cuando yo tenía 5 años más o menos, mis papás empezaron a tener muchos problemas el uno con el otro y eventualmente mi mamá y él se decidieron separar y me fui con mi mamá a la Ciudad de México a vivir con mi abuelita Angelina y mi abuelo Rosendo, que es el que correteó a mi papá con el machete. Mi abuelita Angelina, por cierto, quiero mencionarlo, es una persona que admiro muchísimo, es una gran campeona, una corredora profesional que ha ganado muchos trofeos y muchísimas medallas. Te adoro, la admiro de verdad demasiado. Pero con el paso de los años, 2 para ser más específico, mis papás comenzaron a platicar y eventualmente tomaron la decisión de volver a ser una pareja. El amor renació en ellos y se juntaron y fuimos de nuevo una gran familia. Así fue como regresé a Matamoros, donde comencé a crecer con el paso de los años y crecer de todas las formas posibles, por lo cual cuando tenía aproximadamente 11 me metí a jugar básquetbol. Conocí este deporte, el cual me pareció increíble y del cual me enamoré perdidamente. Yo siempre fui un niño bastante alegre, bastante extrovertido, se me hacía fácil hacer amigos, pero también era un niño bastante sentimental. Cualquier canción triste o película o serie con un final triste me hacían llorar profundamente y me tiraba a la cama a llorar, y mis papás de hecho se burlaban mucho de esa parte de mí. Éramos una familia bastante feliz, pero los problemas poco a poco regresaron entre ellos dos y eso creo que me empezó a afectar un poco porque me volví un poco rebelde y poco agresivo también. En la escuela me empecé a volver un niño que molestaba a otros, que le ponía apodos a la gente y era bastante bully, aunque tenía muy buenas calificaciones. Era el primer lugar de mi salón y tenía puro 10. Y por cierto, como a los 12 años me subió un juego mecánico que se llama La Canoa o El Dragón. Me puse en la punta y por estar haciendo tonterías me caí de él. Afortunadamente no me pasó nada, me inflamé mucho del cachete derecho, pero todo bien. Y mi mamá sí fue la que se traumó. Mi mamá ya no le gustan los juegos mecánicos, pero yo los sigo adorando. Y bueno, fue así como en el año 2006, ya más delgado, pero todavía un tanto rebelde, terminé entrando a la secundaria. Ahí conocí a una persona, un niño delgado, moreno y alto, que tenía una cabeza como de micrófono y lentes de fondo de botella. Al principio me junté con otros niños que también eran como los bullies del salón y ellos me retaron a que le pegara a ese niño con cabeza de micrófono, cosa que yo hice sin ningún problema. Fue muy chistoso porque hubieran visto cómo empezó a llorar y todo imbécil estaba ahí. A ver, estás confundiendo a la gente con esta versión bastante sesgada de la historia. Pero para poder contarles mi versión primero, les voy a contar la gran historia de Nightcrawler. Lo escribí un poco raro, pero es Nightcrawler. Mis padres se conocieron en 1992 en Matamoros, Tamaulipas. Ellos trabajaban juntos en una fábrica, una maquiladora de partes de auto, y pues ahí se hicieron amigos, se conocieron y comenzaron a salir. De hecho, ellos se hicieron novios en un concierto de los Bukis, que estaban pegando bastante en aquel momento, y parece que mi papá también estaba pegando como los Bukis porque mi mamá pues le hizo caso. Por cierto, ellos tenían 27 y 26 años, mi papá se llama Ramiro y mi mamá se llama Rosalba. Ellos se casaron 6 meses después, en 1992 también, pero en diciembre, y para noviembre de 1993 nací yo.
Así que sí, soy producto también del 14 de febrero. Desde bebé fui tan alegre, tan expresivo y tan extrovertido como lo soy ahora, lo que hizo que, por ejemplo, en el típico cuadro ese de las caritas que los niños noventeros tenemos en casa, yo saliera haciendo exactamente la misma cara en cada una de esas fotografías. Esto a diferencia de mi hermana, que siempre fue mucho más alegre y extrovertida que yo. Por cierto, tengo una hermana menor que se llama Ana. Ya fuera de broma, siempre fue un niño bastante callado, un tanto sensible también, y esto pues no me atraía, digamos, como muchos amigos, pero siempre tuve muy buenas calificaciones, lo que enorgullecía bastante a mis padres, aunque esto de tener buenas calificaciones hizo que nadie se diera cuenta de mi pésima vista hasta que tenía 8 años. Esto ocurrió cuando en el salón de clases una niña se estaba peleando con otro niño por un lápiz, y la verdad nunca supe por qué fue eso. Lo que sí supe es que esa pelea terminó con esta niña arrebatándole el lápiz violentamente a ese niño, y el lápiz terminó encajado en mi ojo derecho. Me llevaron al oftalmólogo y le dijo a mis padres que mis ojos estaban físicamente bien, excepto porque yo había nacido con hipermetropía y astigmatismo y necesitaba usar unos lentes enormes que tenían una graduación de +6 y +7, lo que era mucho. Muchos podrían creer que eso me deprimió o algo así, pero la verdad es que el ver el mundo como los demás lo veían me hizo muy feliz. Yo había nacido así que no me daba cuenta de que no veía bien. Pude ver claramente la televisión, las caras de la gente, me di cuenta de que la gente tenía expresiones y también de que las caricaturas eran muy coloridas, así que me puse muy feliz. También mis calificaciones siguieron en aumento y la verdad tenía muy buenos compañeros que pues de alguna forma me ayudaban a no sentirme nada mal y a sentirme aceptado en la primaria. Para ese momento yo ya sabía exactamente a qué iba a dedicar el resto de mi vida. Yo iba a ser un científico loco que inventaría la máquina del tiempo, al igual que mi héroe e inspiración principal, el Dr. Emmett Brown de Volver al Futuro. Este sueño lamentablemente no se ha hecho realidad aún. En fin, eso de la pasión por las ciencias y ser el listo del grupo, la verdad me gustaba mucho porque en la primaria me iba bien por eso. En la secundaria lamentablemente no fue así. Yo llegué a la secundaria un poco menos mamado tal vez de lo que estoy dibujando, cuando un hombrecito muy pequeñito llegó de la nada y me dio un zape en los primeros días de escuela de la secundaria. Esto al parecer debido a mi corte de pelo, que por cierto había tenido un accidente ese verano y me tuvieron que rapar porque al parecer como que me llené de chicle o algo así todo el pelo y por eso tenía ese corte tan extraño. Debido a este acontecimiento, nos llevamos desde el principio bastante mal. Nos odiábamos en serio. Sí, pero de alguna manera muy extraña que sigo sin entender, terminamos haciéndonos muy buenos amigos, lo que debió ser muy extraño para los demás compañeros. Algo de lo que nos unió probablemente fue molestar a los demás de alguna forma, aunque solo lo hacíamos con nuestros amigos principales. Y es que yo comencé a hacer una especie de cómic dibujándolos como animales u objetos antropomórficos. Yo era unos lentes porque era mi característica, Kevin era un mapache por su lunar, nuestro amigo Meme, como tenía la nariz un poco más grande de lo normal, pues era Pinocho. Y no voy a decir que era Ramsés, pero estaba muy alto. Y todo esto nos daba mucha diversión. Kevin me ayudaba con el guión de estos cómics, pero también hizo que bajaran mucho mis calificaciones y ese niño listo se quedó en la primaria y me volví alguien que sacaba muchos 7s y 6s. Más o menos por esa época de la secundaria tuve a mi primera novia, o a la primera novia seria, que era algo bastante curioso porque era más alta que yo y muchos se burlaban de eso, pero bueno, me la pasé muy bien con ella y duramos un tiempo. Y durante la secundaria yo conocí también a mi primer amor. Y estoy hablando por supuesto de la guitarra y la música, porque me metí a la rondalla de la escuela y eso me hizo amar este instrumento y por supuesto comenzar a tocar y a hacer mis primeras composiciones. Por cierto, también llegué a tener una novia, era un poco mayor que yo, lleva un grado adelante, pero no recuerdo mucho de ella, no le hice mucho caso porque prefería estar tocando la guitarra. Y así en el año 2009 pasamos a la preparatoria. Güey, lo escribiste de la chingada, a ver. Preparatoria. Bueno, sí, en 2009 entramos a la preparatoria. Obviamente yo entré con las personas listas, educadas y blancas al turno de la mañana, donde había muchas flores, el sol nos iluminaba y siempre había días bastante azules. Por alguna razón que la verdad no entiendo, a pesar de haber sacado una buena calificación y todo, me mandaron con los cholos de la tarde en la preparatoria, lo que hizo que me alejara bastante un poco más de Kevin y mis amigos y estaba ahí a la merced pues de estas personas que estaban conmigo en la tarde en la prepa. La verdad es que eran chidos, me agradó cruzar con ellos, pero me hubiera gustado más estar en la mañana donde pertenezco.
Ah, por cierto, en el año 2008 nació mi hermana Jennifer, que pues hizo bastante feliz a mis papás y a mí. Yo siempre quise un hermano menor y bueno, ya lo tuve, aunque le llevaba 14 años de diferencia, pero sí, ahí está mi hermana. Fue por ahí del año 2010 cuando junto a algunos amigos que eran vecinos de ahí de la cuadra, hice el que fue mi primer canal de YouTube llamado The Acid Space, que era de comedia, de risas, unos vlogs bastante chafas, pero nos la pasábamos muy bien. Y yo hice también un canal de música en YouTube, yo solo porque pues yo quería estar solo. En el año 2012 salimos de la preparatoria y entramos a la universidad. En mi caso entré a la UTM, donde estudié tecnologías de la información y la comunicación, área redes y telecomunicaciones, nombre horrible y no aprendí absolutamente nada. Ay, odio esa escuela. Yo entré a estudiar enfermería para, ya saben, tener una carrera de verdad, ya que mis padres pues no podían darse el lujo de que yo estudiara música. Mi plan era acabar esa carrera y luego estudiar música. Por cierto, dejé de usar lentes en esa época y la verdad me gustó mucho estudiar enfermería, aunque nunca lo ejercí. Yo no acabé la ingeniería, aunque sí me gradué como técnico superior universitario y no importa, de todos modos odié esa carrera. Pasaron un par de años y en 2014 yo conocí a la persona que se volvería el amor de mi vida, a Maye o Mariel Ramos. Nos conocimos a través de Facebook por mensajes y después de una forma que ahora pienso fue bastante creepy, la cité en un centro comercial y nos gustamos y nos volvimos novios. También en 2014 yo conocí a Crickstar, el amor de mi vida y quien hoy es mi esposa. De hecho fue Maye, la esposa de Kevin, quien nos presentó, ya que ellas ya se conocían. Y un día fuimos a comprarle un regalo de cumpleaños a Kevin y ahí nos la encontramos. De hecho esto ocurrió afuera de un Blockbuster. ¿Se acuerdan de los Blockbusters? Yo no, excepto por esto, porque ahí conocí a mi esposa. Y nos hicimos novios en diciembre de ese mismo año. Al año siguiente, en 2015, Maya y yo, cuando teníamos unos 6 meses de novios, tomamos la decisión de casarnos en abril de 2015. Y fue bastante bonita nuestra boda, pequeña, pero nos gustó bastante. Y 2 años después, nacería nuestra primera hija y la única que vamos a tener. Después de 5 años de relación, en el año 2020, en marzo para ser exactos, Crickstar y yo nos casamos por fin. Esta de hecho fue la última boda previo a la pandemia, antes de que todo se pusiera súper raro, ya que quitaron los vuelos, nos cancelaron la reservación de hoteles y no pudimos tener nuestro viaje de luna de miel, sino hasta años después y nos tuvimos que quedar encerrados en casa. Afortunadamente pues ya estábamos casados. Y así pasaron los años, mi hija comenzó a crecer y yo también me engordé mucho en esos años, pero bueno, éramos bastante felices, pero queríamos mudarnos a otra parte, así que por cuestiones de trabajo y otras cosas más, decidimos mudarnos los 5 a la ciudad de Querétaro. ¿Qué pedo con estas flechas, güey? A ver. Nos mudamos a Querétaro, obviamente cada quien en su propia casa, aunque sí, técnicamente nos mudamos juntos para tratar pues de mejorar, digamos, nuestro desempeño en el canal y nuestro contenido. Y bueno, así llegamos a la actualidad. Esa fue nuestra historia, ojalá que les haya gustado. No, este es un drama y live de Mundo Creepy, güey. Ay, es cierto. Bueno, a ver, vamos a regresar al año 2013. Una noche de ese año estábamos platicando por la computadora como hacíamos frecuentemente y yo te estaba mandando algunas creepypastas, ¿te acuerdas? Sí, nos habíamos hecho muy fans de esas historias, nos gustaba leer mucho acerca del terror y pues eso nos inspiró de cierta forma a querer hacer algo nosotros mismos porque ya nos estábamos aburriendo un poco de las típicas historias del momento. Y así fue como nació Mundo Creepy. Y en ese momento nosotros, 2 tipos bastante normales, nos convertimos en otros 2 tipos muy normales pero con apodos chistosos y nos pusimos una corbata, una máscara y desde entonces se nos conoce como Nightcrawler y Maskedman. Fue pasando el tiempo y empezamos a narrar más y más historias escritas por nosotros y nos sorprendimos de que empezó a llegar gente. De hecho, fue bastante rápido para nosotros porque pasamos de tener 1000, 2000, 3000 a nuestros primeros 10,000 suscriptores y de verdad no lo podíamos creer. Lo más impresionante de esto es que no nos detuvimos ahí, llegaron de pronto 50,000 y ya no sabíamos qué hacer. Y entonces 3 años después, en 2016, de repente ya teníamos 100,000 suscriptores, 100,000 personas. Eso era un estadio de fútbol escuchando nuestras historias. Realmente no podíamos creerlo. Nos llegó también con esto una plaquita muy hermosa de YouTube que nos emocionó bastante, fue como un reconocimiento de lo que estaba pasando. Pero fue completamente inesperado que después de 2 años solamente alcanzamos nuestro primer 1,000,000 de suscriptores. Eso hasta la fecha me sigue pareciendo muy impresionante. Traten de meter 1,000,000 de personas en algún lugar, en serio, tanto amor, tanto cariño, es increíble para nosotros. Estamos felices y sumamente agradecidos por toda esta trayectoria.
Pero fuera de los logros que estábamos teniendo en el canal, decidimos que era momento de hacer algo físico, algo fuera de YouTube, y fue así como en 2019 nos animamos a hacer nuestro primero y hasta ahora único cómic antológico de terror llamado Infierno para Inocentes, que ustedes lo recibieron increíblemente. También ese mismo año nació un proyecto alterno llamado Noctámbulos, un podcast que pues ustedes ya lo conocen, donde hablamos de crimen real y cosas que nos dan bastante miedo a veces. Oye, pusiste podcast afuera. Ah, sí. También tenemos otro podcast llamado Historias de Mundo Creepy, el cual nació en el año 2021 y el cual nos ha acercado a mucho público. De hecho, nos ha hecho incluso estar en el top de podcast en todo el país. Otra cosa que también nos emociona mucho es que hemos ido a varios eventos, entre ellos La Mole, esta convención de cómics y cosas freakies a la que fuimos en marzo de 2022. Gracias a YouTube también hemos logrado conocer a personas que nosotros veíamos cuando no nos dedicábamos a esto, entre ellas gente como Dross y otros creadores a los que admiramos bastante. También entre esas personas está la voz de Goku, Mario Castañeda, quien admiramos bastante y con quien pudimos platicar. Como ellos, hay otras personas a las que hemos conocido y nos da muchísimo gusto hacerlo. Pero lo que más gusto nos ha dado y también nos ha impresionado mucho es conocerlos a ustedes en persona. Cuando vamos a algún evento y nos piden alguna foto o incluso nos abrazan y nos dicen cuánto disfrutan de nuestros videos, de verdad seguimos sin poderlo creer. Ustedes son increíbles. No sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, a dónde nos va a llevar, qué cosas vamos a hacer, pero por ahora estamos muy felices de esta trayectoria y de estar aquí donde estamos. Muchas gracias. Mundo Creepy nos ha dado demasiado, tanto que se ha convertido en nuestro trabajo principal y es algo que realmente amamos y disfrutamos bastante. A lo largo de estos años hemos perdido amigos, hemos perdido familia, pero hemos ganado también mucho cariño y muchas experiencias que a pesar de las adversidades nos hacen seguir aquí. Y bueno, en un solo video no cabrían todos los agradecimientos que tenemos y toda la felicidad que nos da el poder hacer esto para ustedes. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masked Man. Nos vemos después.